Efectivamente, vamos a tratar sobre este tema en donde pues la infertilidad se ve tanto en el hombre como en la mujer. Están con nosotros dos especialistas que ya los hemos visto por separado y me encanta porque aparte es un trabajo en equipo, ¿no? Está con nosotros la doctora Coinda Arias, ella es ginecobstetra especializada en biología de la reproducción. Bienvenida, doctora. ¿Qué tal? Buenos días. Y el doctor Juan Antonio Ramírez, urólogo. Bienvenido. Muy buenos días. Que regularmente Pepe es el que le hace las preguntas, sí, claro. doctor, pero bienvenido. Platíquenos, doctora, se hace un trabajo en equipo, ¿no? Cuando va la pareja por cuestiones de infertilidad. Sí, bueno, de hecho, la pareja que llega por infertilidad generalmente de primera intención llega con el ginecobstetra o con el biólogo de la reproducción. Y nosotros nos encargamos de estudiar todos los factores que participan en esta patología. Finalmente, si tomamos en cuenta que 20% de las parejas, si tomamos 100 parejas, 20% de ellas cursarán con infertilidad, pues tomamos en cuenta que el 50% corresponde generalmente a causas femeninas, 40% a factor masculino y el 10% generalmente son causas mixtas. Tomando en cuenta esto, definitivamente necesitamos un trabajo en equipo, porque ambas partes, la pareja va a requerir de estudios específicos y de exploraciones cada uno de ellos. Exactamente. Doctor, en su caso, ya nos ha adelantado un poquito la doctora, pero incluso hasta la psicología del varón, ¿no? Eso es muy importante, ¿no? Aparte de la parte física. Sí, de hecho, como decía la doctora, este es un tema de infertilidad ahora de pareja en el cual siempre hay que abordar al factor femenino y al factor masculino. Curiosamente, con el factor masculino se suele tener un poquito más de reticencia por acudir con el urólogo. Casi siempre nosotros lo vemos como referencia del ginecólogo, es decir, como decía la doctora, generalmente la pareja acude primero con una atención ginecológica y si se identifica alguna alteración, entonces se envía al varón a su investigación. La investigación en el varón suele ser, curiosamente, mucho más sencilla en términos generales que el de la mujer. La mujer es mucho más laboriosa, compleja, y los estudios en el varón, si todos los varones supieran, pues realmente son mucho más sencillos. A lo mejor no dejan de ser, como les digo yo a mis pacientes, penosos, pero pues no son dolorosos, no son invasivos, son muy fáciles y reproducibles, y sin embargo no es tan fácil que el varón acuda con el ¿Qué exámenes se le hace a un varón, doctor? Básicamente son estudios hormonales, que son estudios de sangre. El fundamental de todo es la pirámide de todo esto, es un estudio que se llama espermatobioscopía, que es el estudio del semen donde se ve calidad, cantidad del esperma. Y es un estudio, pues obviamente es que el varón tiene que hacerlo en el laboratorio porque reúne ciertas condiciones particulares de abstinencia y de tiempo en el cual hay que dar la muestra. Y probablemente ahí es donde el varón se siente un poquito incómodo o inhibido, por decirlo, a dar la muestra, ¿no? Pero si nosotros con anterioridad, que es lo que debemos de hacer los urólogos, platicar del caso, comentarles, en muchas ocasiones a veces el varón vive cerca de un laboratorio, que son laboratorios con los cuales nosotros confiamos mucho, entonces a veces se puede buscar alguna alternativa en el que se sienta un poquito más cómodo, pero no pasa de ahí. Son estudios que nada más pueden ser un poquito inhibitorios para el varón, pero no son invasivos, son estudios muy cómodos, muy fáciles de realizar. ¿En el caso de la mujer es un poco más complejo? Sí, definitivamente, la mujer es más complicada, ¿no? En algunas cosas, pero definitivamente ahí, a diferencia, si son estudios un poquito dolorosos, algunos son un poco invasivos, y sí es más largo el estudio o se requieren de más estudios con la mujer, precisamente porque ella es en donde se lleva a cabo la fecundación y donde ella va a estar todo el tiempo alimentando y procurando a ese bebé, entonces sí es un poco más complicado. Exacto. Lo bueno de esto, bueno, es que ya los exámenes que se hacen son una maravilla, pueden saber a ciencia cierta qué es lo que está fallando, qué es lo que le pasa a la mujer, ¿no? Sí, todo inicia desde el momento en que la pareja con infertilidad, como yo les digo, yo no veo mujeres infértiles, veo parejas infértiles, entonces eso es muy importante, involucrar al varón es un poco difícil a veces. Generalmente siempre la mujer piensa o los varones piensan que la mujer es la única causa. Sin embargo, si ves las estadísticas, son casi similares actualmente ya con tantas situaciones que han pasado con la contaminación, la alimentación, adicciones al alcohol, al tabaco, a sustancias como drogas, etcétera, hacen que ya las dos partes estén muy involucradas en el problema. Exactamente. Curioso, y le quisiera preguntar, doctora, ¿cómo reacciona el varón cuando usted le dice, no, pues tienes que ir a que te hagan exámenes? ¿Cómo reaccionan? Generalmente
Bueno, yo creo que ya es naturaleza de cada uno, ¿no? Cuando generalmente la mujer tiene algún problema, como que ella asume que debe tener un problema y es la que puede ser la causante de la situación. Sin embargo, cuando tengo que enfrentar al varón y decirle que él es el del problema, finalmente sí se siente un poco más afectado. Realmente responden la mayoría con rechazo. Y sí, negación, sí les cuesta, ¿no?, más trabajo, sí. Sí. Pero cuestión de explicarles, involucrarlos y mandarlos con un especialista de confianza donde ellos se van a sentir más cómodos. Y cuando ya vemos cuando ya el doctor Ramírez determina que ya está en condiciones o hasta dónde se puede, entonces ya al volver a verlos es mucho mejor porque podemos ya establecer una técnica o un tratamiento. Exactamente. Que muchas veces hasta con el simple tratamiento médico no necesitamos de técnicas, que eso es lo mejor. ¿En serio? Sí, pues bueno, es que hablando un poquito del tema de cómo se siente el varón, lo interesante del varón infértil es que la gran mayoría, por no decir que casi todos, pues son sanos. Pues son varones que uno los ve bien, todos son jóvenes. Que esto es algo muy interesante, pues obviamente estamos hablando en la edad reproductiva, donde lo que menos van a pensar es que tengan algún trastorno de la fertilidad. Entonces esto los inquieta evidentemente. Solemos encontrar pues obviamente varones muy sanos en muchas cuestiones de su salud y a veces son cuestiones muy específicas, ¿no? Si tomamos en cuenta que los trastornos hormonales son realmente los menos de los trastornos del varón. La gran mayoría, casi el 40% de los trastornos de infertilidad se deben a una patología que se llama varicocele, que por fortuna, que son varices en el testículo, que es una condición congénita, muchas veces asintomática, y que es corregible quirúrgicamente. Entonces lo interesante de esto es que muchos varones se van a enfrentar a una condición que una vez con la información les podemos dar una muy buena alternativa para corregir su trastorno y poderlos enviar de nueva cuenta, como dice la doctora, ya a veces con muy buena conteo espermático para prácticamente ofrecerles algo mucho más sencillo en diferentes técnicas de fertilidad asistida. ¿En cuánto tiempo después de la cirugía ya pueden estar listos para procrear, vamos? En el caso de un varicocele, el tiempo mínimo son 3 meses, de 3 meses en adelante. Digo, si lo vemos así, hay tratamientos que son mucho más... Qué interesante. Después de este padecimiento, ¿qué es lo que más siguen estadísticamente, o padecimiento? Las infecciones. Probablemente lo que más vemos la doctora y yo, y curiosamente en nuestra práctica, son mucho las infecciones adquiridas, es decir, procesos infecciosos que el varón puede adquirir en la vía urinaria y que afectan una glándula ya muy conocida en el varón que se llama próstata, que es precisamente el reservorio, el sitio donde se almacenan los espermatozoides, que curiosamente son varones que pueden tener buenos conteos, buena producción espermática, pero tienen gran mortalidad de los espermatozoides, se mueren los espermatozoides prácticamente. ¿Porque tiene la infección ahí? Porque tiene una infección. Entonces, son procesos un poco largos, cierto, de mucha medicación. Los varones, como son jóvenes, se esperan. Muchas veces quieren ellos para mañana estar ya listos. Completamente listos. Pero en este proceso de comunicación médico-paciente los vamos llevando poco a poco. Y como dice la doctora, se van concientizando del problema ambos, porque también la mujer se siente un poco inquieta. En la gran mayoría de las ocasiones suele ser así. El factor edad es lo que las inquieta a las mujeres por la etapa en la que estén, ¿no? Entonces hay a veces un trastorno cuando vemos a las parejas, ya sea la doctora o yo, pues los vemos con un factor emocional, como decías, detrás de que va aderezando la situación y a veces con problemas de comunicación entre ellos. Y cuando ya uno va llevando de la mano cada quien de su lado a la pareja, pues ya los ve al final del proceso, ya los ve uno inclusive más unidos, más conscientes ambos de la parte que les corresponde. Porque luego echamos pleito, ¿no? O sea, de que tú, que porque tal, y empiezas a alucinar y muchas cosas. Por ejemplo, doctora, cuando el proceso obviamente es en pareja, ¿no? Van con usted, ya una vez, o sea, ¿es a la par? O sea, ¿cómo se va comunicando con el médico? ¿La pareja va también con su esposo? ¿Cómo recomiendan todo esto? Bueno, generalmente sí les aconsejamos que vayan ambos, ¿no? Con los dos para que conozcan del padecimiento, se entiendan y puedan involucrarse.
al llegar con nosotros hacemos una serie de estudios en los factores en la mujer y en el varón, y de acuerdo a eso vemos qué pacientes tendrán que requerir valoración por el urólogo, y ya una vez tratados, bueno, al regresar veremos cuáles son las condiciones para qué tipo de tratamiento es posible ofrecerles para que tengan el resultado que buscan. Finalmente, el objetivo de en esta ocasión participar los dos en esta pequeña entrevista es el hecho de hacerles entender a los dos, y sobre todo al varón, porque el varón una vez que tiene resultados piensa que ya nunca va a poder hacer nada. Entonces, que hay muchísimas soluciones, muchas se pueden resolver, como dice el doctor Ramírez, con procedimientos que incluso no pueden llegar a técnicas tan severas. Sencillas, ajá. Y que podemos evitar muchas técnicas de reproducción asistida que son costosas, y los resultados a veces no son tan altos como quisiéramos. Por eso le hemos dicho en otras ocasiones, vaya con médicos certificados que realmente le digan qué es lo que se puede hacer, cuidando su salud en primera, y bueno, en segundo ya la cuestión económica. No, les agradecemos. ¿Algo más que quieran resaltar, doctores? No, bueno, yo creo que la única recomendación es tomar en cuenta que hay edad para la fertilidad en la mujer, que el varón, bueno, obviamente al saber que puede tener hijos a cualquier edad, tal vez eso no importa mucho, pero que sí es conveniente que participe y acuda con su esposa a la consulta. Entonces sí es importante checarse, aunque todavía digas no quiero tener hijos, pero saber cómo están ambos, ¿no? Claro, es importante. Sí, abonando a lo que dice la doctora, primero que los pacientes o las parejas que tengan algún trastorno de fertilidad se acerquen con médicos certificados, que esto es muy importante, es decir, no buscar soluciones mágicas, que eso es algo muy común, lo que la abuelita le dice. El tecito de no sé qué. Y la posición de no sé qué, y no, pues no, ¿verdad? Y la otra es que no todos los varones necesitan una evaluación urológica, es decir, el comentario que hace la doctora es muy interesante. Probablemente el primer contacto de la pareja suele ser con el ginecólogo, y el mismo ginecólogo solicita un estudio de semen del varón, ¿sí? Generalmente así suele ser el protocolo, y si hay algo que se identifique como trastorno, entonces se envía al urólogo. Si no lo hay, ahí termina la investigación del varón. No se asusten ya. Ahí terminó todo, y lo que sigue es toda la investigación en el factor femenino. Sí, nos toca la carga a nosotras, doctora, sí, pero bueno. Mayor. Pero también son los mejores resultados. Por supuesto que sí. Pues muchísimas gracias. Gracias Además, nosotros los hemos visto de una carrera, bueno, están certificados, son médicos que empezaron precisamente con esta cuestión de la reproducción, de la especialidad en biología de la reproducción. Así que pues muchísimas gracias por venir los dos. Creo que el trabajo se hace en equipo. Muchísimas gracias. Gracias. Bonito día.